Buenas noches, estamos de nuevo en la plataforma digital Mi Región en Vivo. Después de 2 semanitas de descanso, los hemos dejado descansar a expensas del puente. La idea en Mi Salud, Mi Bienestar es dejarles a ustedes unos mensajes cómodos, simples, para cambiar de estilo de vida, para adoptar un poco de retos que finalmente favorezcan la salud. Bienvenidos de nuevo y les agradecemos mucho. De entrada, un me gusta para todos ustedes que nos están acompañando. Recuerden que tratándose de una plataforma digital, lo que esperamos es que utilicen esa tablet, utilicen el celular, hagan las preguntas y finalmente interactuemos. En la noche de hoy con un invitado muy especial, se trata de Mauricio Salazar Rodríguez, uno de los tantos Mauricio Salazares que hay en Manizales y que son efectivamente triunfadores en el deporte. Pero hoy nos acompaña nuestro Ultraman, nuestro Ironman. Ya vamos a ver con detalle de qué se trata. Y en el programa de hoy nos acompaña igualmente el doctor Iván Leonardo Duque, ya como entrevistador, como conductor, para que nos ayude a explorar todos estos tópicos de la preparación de alto rendimiento, como es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros. Y empecemos. Un saludito para todos y un saludo para usted en nombre de todos. Pero cuéntenos, por favor, cómo es su récord, quién es usted, es manizaleño o no, cuéntenos finalmente a qué se dedica profesionalmente y nos cuenta lentamente cómo llegó a estos retos del Ultraman. Bueno, Carlos, muy buenas noches, Iván, a todas las personas que nos están oyendo hoy. Mi nombre es Mauricio Salazar, soy manizaleño, tengo 37 años, he sido empresario en el sector de la tecnología, llevo ya más o menos 15, 16 años como empresario. Me quebré varias veces en otros temas hasta que finalmente... ¿Su profesión? En la de administrador de empresas. Hice toda digamos que la escuela como emprendedor y pues con altos, bajos, y afortunadamente llegó el momento en el que las cosas se fueron dando bien y empecé como a explorar un poco qué quería hacer y hacia dónde quería enfocar mi vida en esta etapa que venía. El deporte siempre había estado como ahí latente de alguna manera. No era un deportista, o sea, jugaba fútbol cada 8 días, salía a hacer una corridita por ahí por la ciclovía, pero nada serio. Y en la medida que fui encontrando y explorando en el deporte un poco más profundo, me fui sintiendo más cómodo y ya hoy se convirtió en parte de mi proyecto de vida y a eso me dedico. No es un deportista cualquiera. Este hombre que tenemos aquí acompañándonos es un Ultraman, es un Ironman. Pero ante todo quiero resaltar que en septiembre 23, que es donde vamos a hacer énfasis, atravesó a nado la Costa Brava en el mar Mediterráneo. 10 horas y media de nado, 23 kilómetros de distancia con un mar picado, lleno de vientos, con tiburoncitos y todo al lado, de tal manera que estamos hablando de una experiencia distinta a todo. Es un triatlonista y ahora le cedo la palabra al doctor Iván para que ya nos enfoque desde el deporte y la salud todo este tema de estos retos y estas metas que ha logrado Mauricio. Gracias, Carlos. Sí, de nuevo un honor estar en el programa, Carlos, muchas gracias por la invitación y en esta ocasión tener pues el gusto de compartir con Mauricio la experiencia de una disciplina tan exigente, tan particular que la hace casi que única. Entonces aquí sencillamente estamos frente a la participación en una disciplina con una competencia que tiene unas características fundamentales que tiene que ver con la duración del evento y la intensidad que debe mantener el individuo durante el ejercicio. Y eso tiene unas repercusiones pues muy importantes en el organismo, porque pone a prueba realmente cómo interactúan todos los sistemas orgánicos, cómo funciona el corazón, músculos, riñones, etcétera, como en ninguna otra disciplina. Entonces, a manera introductoria, me parece muy importante como para que quedemos en el contexto, es que el esfuerzo físico y el trabajo muscular es altamente demandante para el organismo. Y para poder ejecutar su tarea, él va a estresar, es la palabra que se utiliza, el corazón, los pulmones, el volumen sanguíneo, el aparato digestivo, el sistema nervioso, de una manera tal que puede llevar al individuo hasta el colapso mismo. Y creo que esto es como el escenario más claro en el que podríamos nosotros estar como mostrando la particularidad de lo que queremos decir. Entonces, lo primero para comenzar la entrevista es preguntarle a Mauricio, antes de haberse iniciado en esta práctica deportiva, cómo era
su rutina de ejercicio, cuál era su historial deportivo, si existían lesiones o algo de por medio antes de dirigirse a esta práctica, Mauricio. Iván, yo era una persona, como te contaba, que hacía deporte una vez a la semana, nada competitivo ni tenía una preparación específica para alguna prueba. Jugaba fútbol una vez a la semana, corría de vez en cuando en la ciclovía. Afortunadamente no era una persona de pronto obesa o algo así, era una persona, yo pesaba en ese momento 82 kilos, que era un peso pues adecuado para una persona de 1,80 m, que es lo que mido. No tenía alguna lesión o alguna condición particular, sin embargo era una vida tan normal como la de cualquiera. Ahí es como uno de los puntos que me parece importante, y es que el punto de partida no debe ser un referente para lo que puede uno llegar a ser. Mi punto de partida fue cero trayectoria. A los 35 años fue que tomé la decisión de empezar en el deporte, a explorarlo de una manera ya más seria. Entonces me gustaría como compartirle y dejarle ese mensaje a la gente inicialmente, como en este espacio, es ese punto de partida no puede ser un ancla para lo que queremos ser hacia el futuro. Yo quisiera preguntarle por el numeral Reborn Today. ¿Dónde nace esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué equivale esto en su vida y en su proyecto de vida? Cuando yo empecé este proceso, que es un proceso netamente personal, es un proceso de como una búsqueda de crecimiento como persona, y empecé a avanzar en el proceso. Empecé en las distancias normales del triatlón, pero llegó un momento donde, cuando tomé la decisión de enfrentarme al Ultraman, la gente de una manera muy espontánea se empezó a interesar mucho por el tema, porque solo había un colombiano que había logrado un Ultraman, y ese colombiano era un triatleta pues, de mucha trayectoria, de ciclo olímpico, Edwin Vargas, que era un triatleta de 20 años de experiencia. Entonces, cuando veían de pronto una persona común y corriente tratar de enfrentar un reto de esa magnitud, se generó ese interés, y la gente empezó a preguntarme muchas cosas, a darme ánimo, y en la medida que fui avanzando sentía todo ese ánimo, pero también nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo también le estaba significando como un estímulo a los demás. Era como un empujoncito, una palmada en la espalda, para que cada uno se pudiera animar y tomar la decisión de enfrentar sus propios retos. Ahí empezamos a buscarle cómo darle forma, y nace este numeral, este hashtag, que es Reborn Today, que es ese hecho de renacer y de convertirse en lo que cada uno quiera hacer. En mi caso es el deporte, pero pues la idea y el mensaje es que cada uno, cuando sabe que por dentro qué es lo que quiere, debería dar ese paso sin importar ese punto de partida o sin importar la trayectoria que tenga o no tenga. Así nace Reborn Today. Afortunadamente es ya una comunidad donde la gente nos comparte permanentemente sus historias, nos comparte sus retos, sus logros, sus fracasos, así como yo también les comparto los míos, que todo eso hace parte de la vida. Esto se trata de demostrarlo, pero desde una experiencia de una persona normal. Eso es como en términos generales el concepto. Ajá. Bueno, Mauricio, aquí en este punto vale la pena hacer un comentario, y es que debe quedar claro para quienes nos están viendo que para llegar a un alto nivel de rendimiento atlético, como en estas disciplinas que estamos mencionando, no se requiere tener una trayectoria de atlética de alto rendimiento durante todo el historial. Es muy interesante, porque podría pensar muchas personas que se requiere pues como haber desarrollado una cantidad de capacidades, una cantidad de componentes determinantes del rendimiento atlético a lo largo de toda la vida como deportista. Es cierto que se trata de una disciplina donde los parámetros de rendimiento son muy particulares y pueden no tener los mismos requerimientos de una disciplina que tenga, por ejemplo, una disciplina con balón, que requiere otros elementos pues, que no es del caso comentar. Pero entonces sí es muy importante que quede claro que, independiente de la edad, un individuo que decida iniciarse con una práctica regular de ejercicio puede llevar su organismo a niveles insospechados que probablemente jamás hubiera pensado que hubiera podido llegar. Y esto debe quedar como muy bien explícito, porque creo que es uno de los limitantes que puede tener la gente cuando decide a cualquier edad
empezar, venga, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué posibilidades tengo? Entonces, eso es lo que llama mucho la atención en este caso particular. Pero quisiera que habláramos un poco, Mauricio, sobre cómo es el proceso global de preparación atlética, preparación física frente a esas competencias. ¿Cuáles son los grandes componentes que tienen en cuenta? ¿Cuáles son los que debes trabajar con más frecuencia y que debes tener más atención en ellos? Iván, la disciplina digamos que son dos grandes temas. Uno es la disciplina que estás practicando, que en este caso es triatlón, que pues combina 3 disciplinas al mismo tiempo. Y otro es el tipo de competencia. Hay competencias de velocidad, competencias de media distancia, larga distancia y de ultradistancia. Uh-huh. Yo me enfoqué en las de ultradistancia, en parte porque cuando fui avanzando yo vi que llegué a un punto, iba mejorando, pero cuando veía los podiums en las carreras que participaba, en esas carreras más cortas que eran de más velocidad, mayor intensidad, tenía una brecha grande contra los primeros. O sea, yo quedaba de sexto, creo que llegué una vez a quedar de quinto. Fue lo que o sea, fue mi mejor posición. ¿Por qué? Porque cuando veía los que iban encima mío, eran atletas ya con mucha trayectoria. Ajá. Entonces, por más que yo entrenara muy juicioso, había que ser realista frente a las posibilidades que tenía yo de llegar a ese mismo nivel de rendimiento. Yo no iba a tener la misma velocidad nadando que un ex nadador. ¿Sí? O sea, fue un punto que pues me costó entenderlo, pero finalmente cuando lo entendí, pues la pregunta que me hacía era, bueno, si no es en la velocidad, entonces ¿en qué podemos de pronto destacarnos o avanzar? Y fue cuando me di cuenta que entre más largas y más extensas las competencias, más demandantes, sí, menos personas en el mundo se atrevían a hacerlas. A participar. Sí, entonces, por ejemplo, la última en la que estuve, este reto de la Costa Brava, fue una competencia donde éramos 9 nadadores. Y es una competencia que solo 47 personas en el mundo han logrado. Entonces, encontré ahí un tema que me apasionó y fue, bueno, cómo llevar el cuerpo al límite, porque la ultradistancia es eso, son pruebas diseñadas para llevar al límite la mente y el cuerpo y el espíritu y todo lo que uno tiene para poder lograrlas. Ese fue como mi entrada a la ultradistancia, y ya cuando entras en ese deporte tienes varios frentes que son el nutricional, el psicológico, el físico, bueno, en fin, que ese es donde ya podemos empezar a profundizar. Una preguntita para que el doctor Iván nos ayude. Estamos hablando de características particulares del individuo para competir en determinadas disciplinas. Ahí la pregunta es, ¿el biotipo como tal, por definición, es muchas veces lo que define la competitividad de un individuo en determinadas disciplinas? El hecho de tener determinado tipo de fibras musculares, etcétera, etcétera, porque finalmente yo creo que hay que diferenciar entre la fuerza y la velocidad, e igualmente entre la fuerza, la velocidad y la resistencia. ¿Qué es lo que realmente lo condiciona a uno a rendir menos o más en determinado tipo de disciplina? Sí, a ver, hay unas características muy determinantes del rendimiento físico. Una de las más importantes y que es común para todas las disciplinas deportivas es la capacidad de soportar un ejercicio a largo tiempo. Eso es lo que llama la resistencia o capacidad aeróbica. Además de eso está la potencia, está la fuerza, está la velocidad de reacción, está la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad. Todas forman un conjunto muy interesante. Y en la medida que el individuo tenga mejores capacidades en cada una de ellas y se conjuguen mejor, el rendimiento va a ser mejor. Y eso varía dependiendo de la disciplina. Por ejemplo, en gimnasia es determinante la flexibilidad y puede ser menos en natación. ¿Sí ves? Bueno, y ese es como las grandes características. Y hay otro escenario que es muy importante, es cómo está configurado desde el punto de vista de las medidas del cuerpo, la parte antropométrica, y eso tiene que ver mucho con lo que llamamos, la gente lo conoce como la constitución, pero se llama más el biotipo. Entonces existen 3 tendencias: a ser de talla media musculoso, a ser flaco, alto, desgarbado, llamémoslo así, y bajito, gordito. Entonces definitivamente existen biotipos que se ajustan más a ciertas disciplinas. Y pues en este caso un biotipo como el que tiene Mauricio se ajusta muy bien, que es un biotipo que tiende a la mesomorfia. ¿Sí ves? Entonces es bien equilibrado, eso ayuda enormemente. Y hay otro tema pues que tiene que ver con la configuración particularmente del músculo, en términos de cuánta energía es capaz de producir
en el tiempo. Eso tiene que ver mucho con la fuente de energía en el músculo, que son las mitocondrias, y con el tipo de fibras que pueden ser fibras que contraen rápido o que se contraen lento. Entonces, en este caso, pues definitivamente una buena carga genética que le garantice tener fibras que soportan largo tiempo el ejercicio sería pues lo ideal. Lo que está claro es que el que Mauricio se pueda desempeñar en esas disciplinas con esos rendimientos pone de manifiesto que tiene una buena carga de ese estilo. Bueno, Mauricio, entremos un poquito en el detalle de lo anecdótico. Ya sabemos, estamos hablando con Mauricio Salazar Rodríguez, es el Ultraman colombiano. Solamente hemos tenido 2 personas deportistas con esa categoría, triatlonista, y recuerden, es uno de los pocos, de los 47 seres humanos que ha logrado atravesar a nado el Mediterráneo, en el sector de la Costa Brava. Yo quiero que entremos un poquito a contar un poco cómo fue la odisea, porque realmente esto tiene mucho de histórico, de anecdótico, de novelesco. ¿Cómo fue la odisea para atravesar este sector de la Costa Brava? Porque pues él inicialmente estaba planificado para atravesar el estrecho de Gibraltar, que era menos largo y de pronto menos complejo. Entonces, Mauricio, cuéntenos a ver. Y ahí el doctor Iván nos va a ir preguntando seguramente temas complementarios de la alimentación, de toda la preparación, del día previo, etcétera, y de cómo iba sorteando todas las dificultades a nado en medio de esos 23 kilómetros y las 10 horas y media de travesía que logró. Sí, la verdad es que sí, fue como una novela, porque el objetivo principal, y llevamos 7 meses preparándonos para cruzar el estrecho de Gibraltar. Desde la conseguida del cupo para poder participar ha sido un esfuerzo y un traspié tras otro. Cuando fuimos a salir de viaje, ya que finalmente estábamos cerca de la competencia, tuvimos el problema en el aeropuerto porque coincidió nuestro vuelo, que era con conexión por Miami, con el huracán. Entonces fuimos el último vuelo de Iberia y creo que fuimos el antepenúltimo vuelo que salió del aeropuerto de Miami. Casi nos quedamos atascados allá y pues ahí nos hubiera tocado directo un refugio porque no había alternativa. Entonces desde ahí empezaron las dificultades. Estuvimos 7 días en Tarifa, que es el lugar donde se da la travesía para cruzar el estrecho de Gibraltar. Fue una espera muy complicada. Yo nunca había vivido como la sensación de que existe la posibilidad de no poder ni siquiera participar en la prueba en la que uno estaba inscrito o preparado. Cuando uno está en una carrera, uno le dicen eso arranca el domingo a las 7 de la mañana y llueve, truene, no importa qué pase, siempre las carreras se inician. Acá no, acá tenía 7 días, que era una ventana, y el clima estaba igual de mal en todo el planeta. Entonces nos iban dando un reporte por las tardes donde nos decían mañana no se puede nadar. Pasado mañana entonces esperábamos y nuevamente no se puede nadar. Uno desde la ignorancia veía que todo estaba relativamente bien, pero cuando iba a preguntar había vientos de 30, 40 kilómetros por hora más hacia mar adentro. Entonces había una serie de variables como la corriente, la marea, la dirección, la intensidad del viento, que uno no maneja, entonces hacían como que fue una incertidumbre aún mayor. Finalmente nos dieron un día autorización para nadar. En ese momento uno empieza a prepararse, uno tiene como una especie de protocolo y de rituales para prepararse para una carrera. Vas, organizas tus cosas, haces el checklist, revisas 1000 veces todo, que esté bien, sales al otro día con el único objetivo desde que te levantas tratando de elevar como la energía, la concentración, para llegar a la línea de meta en la mejor forma posible, especialmente psicológicamente. Entonces, cuando llega uno al muelle y le dice el capitán del bote, no, hoy no se puede tampoco, nos acaban de negar el permiso, ibas así como subiendo la energía y eso es como caída libre. Fue un golpe anímico muy fuerte, yo nunca había vivido algo parecido, entonces no lo sabía manejar en ese momento. Todo el día eso fue como una pequeña depresión, estuve en el hotel, no quería salir, en la cama. Finalmente logramos pues superar ese momento. Para mí fue una reflexión importante el entender que no solo en ese momento, sino en la vida hay fuerzas mayores que uno, y hay fuerzas como la naturaleza que hay que respetar y
finalmente entendí como que ese era el mensaje. Entonces, o sea, el Mediterráneo me estaba diciendo, aquí no manda usted, aquí no manda el capitán, aquí mando yo, y esto se hace cuando yo quiera. Así que fue una experiencia muy bonita. Siguieron pasando los días, finalmente nos volvieron a citar el domingo, el último día, domingo, lunes, no recuerdo, y nos pasó lo mismo. Entonces fueron dos situaciones similares y nos devolvieron en ambas. Fue muy duro, pero bueno, fue una de las mayores lecciones que aprendimos. Finalmente estuvimos un par de días muy aburridos hasta que encontramos esta posibilidad de ir a la Costa Brava y enfrentarnos a ese nuevo reto. ¿Más larga la Costa Brava? Sí, el reto de la Costa Brava es un reto ya que no era de 17 kilómetros lineales, sino de 23. Ajá. Era ir entre dos islas en esa zona de la Costa Brava y en el Mediterráneo, que era ir entre la isla Formigués a la isla Medes. Sí. La temperatura del agua era un poco, o sea, era mejor, pues no era tan fría como al otro lado. Sin embargo, las circunstancias hicieron que por tal vez una mala planeación de los organizadores, desde que salimos a nadar estaba la corriente en contra. Oh. Entonces fue un comienzo muy complicado. Todos teníamos, o sea, en teoría íbamos a salir con corriente a favor. No fue así. Éramos dos equipos, dos grupos, uno de 4 nadadores que eran, por decirlo, un poco élites, que eran los nadadores mucho mejores que nosotros, y el grupo lento, en el cual por supuesto estaba yo. Éramos 5. Yo estaba digamos que en orden de capacidad, yo era el cuarto, y el quinto estaba una señora americana que igual nadaba muy bien y muy fuerte, pues muy animada, y salimos a nadar. Cuando yo iba hablando con ellos antes de salir, vi que tenían muchísima más experiencia. Ellos hablaban de sus travesías y todo. Yo no tenía una experiencia como ellos. Entonces mi estrategia era simplemente irme a rueda, como diría uno en ciclismo, y aprovecharla, digamos que irme detrás de ellos muy cercanos, y eso me ayuda a ahorrar energía. Sí. Y esa era mi estrategia. O sea, irme de pegado hasta lo que más pudiera para tratar de salir al otro lado y aprovechar la experiencia de ellos. Empezamos a nadar 1, 2, 3 horas. Esta señora americana se empezó a quedar, no pudo mantener el ritmo, hasta que finalmente nos dijo, no, sigan, que yo ya me voy a ir a mi ritmo a ver hasta dónde llego. Entonces íbamos 4, más adelante en la hora 3, creo, 3:30, uno de los 3, que creo que era francés, empezó a nadar un ritmo mucho más rápido. Se nos fue yendo. Los primeros 5, pues, del grupo de élite, los primeros 4 ni los vimos. O sea, los saludamos al comienzo y no los volvimos a ver. Pero en ese momento entonces íbamos 4, este francés se adelantó mucho y quedamos 3 en ese momento. Un español, una señora francesa, que era pues top 3 en su categoría, y yo. Yo iba muy juicioso con mi estrategia, chupando rueda, y llegó un momento en que arrancamos a la hora 4. Entre la hora 4 y 5 la corriente ya era imposible. O sea, estuvimos 1 hora en el mismo sitio. Yo había leído sobre eso, cuando uno lee a veces y uno dice, no, pues esto suena un poco exagerado, estar 1 hora nadando en el mismo sitio no tiene mucho sentido. Pensé que era exagerado cuando lo leía, pero ahí lo viví. Estuvimos 1 hora exactamente en el mismo sitio y empezó un desespero y una ansiedad para todos muy complicada. De hecho, cuando parábamos, uno para 1 minuto cada hora para hidratarse y comer. Desde el bote te tiran la caramañola y tú te hidratas y después continúas. Cada vez que parábamos, cuando después miramos el mapa digital, se veía que íbamos avanzando, y en esas paradas retrocedíamos 200, 250 metros. Entonces uno ya le da un poco de desespero, uno trataba hasta de comer rápido para no perder mucho tiempo y devolverse mucho. En esa hora 5, después de esa situación tan difícil, el español que iba con nosotros dijo, yo no voy más. Dijo, yo conozco la zona y no es posible que lleguemos. Me señalaba el reloj y me decía, no vamos a llegar. Yo me retiro. Yo le decía, pero ¿cómo se va a retirar? O sea, no llevamos ni la mitad. Y él simplemente dijo, yo conozco, no tiene sentido, no vamos a llegar. Y habló con esta señora francesa, la convenció y los 2 se retiraron. Entonces en ese momento quedé solo, más asustado que un berraco, porque no sabía realmente qué iba a hacer en ese momento. Lo único que tenía claro y que empecé a pensar era
que si no nadaba más rápido, obviamente me iba a quedar ahí y no iba a avanzar nunca. Cuando uno está en una bicicleta o corriendo, uno sabe que le faltan 5 kilómetros y eso es una certeza, o sea, no se te va a alargar la ruta. Acá no sabes qué va a pasar con la corriente, puede durar 10 minutos más o todo el día con la misma intensidad. Entonces, me tocó empezar a nadar mucho más rápido para poder tratar de coger un diferencial y empezar a avanzar, pero con la certeza de que si me gastaba la gasolina en ese pedazo, pues no iba a terminar la prueba porque no tenía con qué. Yo veía un risco que giraba más o menos a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, calculo yo en ese momento, y me puse esa meta. Yo simplemente dije, Mauricio, o sea, ya estábamos muy cansados, llevamos 5 horas nadando sin avanzar casi. Yo dije, con que usted llegue a esa orilla, logra su meta, o sea, no se preocupe de ahí en adelante. Y empecé a nadar con toda la fuerza que tenía y me fui acercando muy lento, o sea, era muy difícil. Cuando ya iba llegando a esa curva, faltaban unos 600 metros, 500 metros, empecé a llorar ya del dolor, o sea, me ardía cada músculo, así me estaba quemando, tenía ya varios calambres encima, llorar y nadar no es buena idea, o sea, hacerlo al tiempo no. Yo había llorado y corrido, y me pareció difícil, pero llorar y nadar ya es otro paseo. Las gafas obviamente se mojan mucho, se empiezan a empañar más de la cuenta y yo solo pensaba en llegar a esa curva para poder dar la vuelta y que la corriente me empujara y poderme agarrar de alguna piedra y ya que me recogiera. Eso era lo único que pensaba. Logré llegar y efectivamente di la curva y me tiró contra la piedra y ahí quedé. Yo quedé ahí flotando, empecé, o sea, a llorar muchísimo más. Yo flotaba y lloraba, no hacía sino llorar. Le hablaba a la piedra, porque eso era un risco, un peñasco de más de 20 metros de alto, tratando de entender qué estaba pasando. O sea, habíamos hecho todo el esfuerzo posible, llevamos 3 semanas tratando de enfrentar el reto, habíamos sorteado toda clase de obstáculos y a pesar de todo lo que habíamos hecho, como que el mar nos decía, o sea, todavía no se merecen esta prueba. Fue muy difícil porque en ese momento yo sentí que no tenía cómo seguir. Sin embargo, después de 10 minutos más o menos de estar ahí llorando, como que me recompuse un poco, psicológicamente volví a tener un poco de tranquilidad. Fui hasta el bote porque el bote no podía llegar ahí por lo que era un peñasco. Me alimenté, me hidraté. Verónica, que me acompañó durante todo el viaje, las 10 horas y media en el bote, en ese momento fue muy importante y fue uno de los factores que me ayudó a seguir adelante. ¿Alegando o cómo fue la apodo? ¿Cómo así que te vas a salir? Y ya uno con eso ya sabe que no hay no hay discusión. Yo dije, no, tranquila, yo sigo, eso no hay problema. Ven, Mauricio, una pregunta. Y en la parte nutricional es muy importante en este tipo de disciplinas, sobre todo por el largo aliento, por la duración y el costo energético, el gasto que tiene que tener el organismo para producir energía. Esa parte nutricional, ¿cuáles son los aspectos más importantes cómo lo manejan ustedes? Y una de las cosas más importantes es que la nutrición se entrena, igual que cualquier otro aspecto de la carrera. Entonces no puede uno llegar a improvisar en ningún aspecto al día de la prueba. ¿Qué hace uno? Durante los bloques de entrenamiento usa los mismos protocolos de alimentación para que el organismo los asimile. Uno ahí hace experimentos, ensaya cambiar la frecuencia o cambiar la dosis o meter algo adicional, hasta que uno va afinando con el tiempo su propio protocolo. Yo uso todos los productos de Actimax, que es una compañía colombiana que produce toda la gama de productos de nutrición deportiva. Normalmente lo que hago es que desde el día antes empieza todo el protocolo de digamos que hacer una recarga de carbohidratos, eliminar alguna serie de alimentos como lácteos, como granos, como algunos tipos de vegetales para evitar cualquier complicación estomacal. Tengo un desayuno bastante fuerte en términos calóricos. Y normalmente desayuno con arroz o con pasta. Uso un Ensure, uso fruta deshidratada, más que todo banano, nada de fibras, pues de fibras para
para que esa energía realmente llegue al organismo rápido. Y ya durante la prueba, esto se diseña pues con una nutricionista especializada en el tema. Cada 40 minutos, cada 45, cada hora máximo hago una ingesta. Y esa ingesta normalmente es mucha comida líquida, que son los geles que usamos nosotros, son como una especie de papilla o de, como esa comida para bebé, que tiene como compota con alto contenido calórico, más la hidratación, que es indispensable. Muy importante. Eso cada momento. Bueno, aquí estamos evaluando pues una situación récord donde hay dos mensajes claros. El primero de ellos es que las metas se pueden cumplir, los sueños se pueden cumplir. Lo segundo es que nunca es tarde. Sí. Bajo un rigor de la disciplina, bajo una buena orientación del conocimiento, tanto en la práctica del ejercicio como de la alimentación, se pueden alcanzar cosas interesantísimas porque el organismo se adapta. Es capaz, bajo un buen modelo de entrenamiento, de lograr cosas importantes. Bueno, yo quiero recordarles y resaltar que estamos en 101 Sport. Es de la casa de 101 Perros, es un espacio específicamente diseñado para disfrutar de un ambiente deportivo. Aquí ustedes van a encontrar finalmente una cantidad de televisores con programas deportivos a toda hora del día. La misma carta es una carta especializada con unas pautas deportivas muy interesantes, o sea que los estamos invitando y de antemano estamos agradeciéndole al propietario que nos haya abierto las puertas. Por lo tanto, pues entonces un agradecimiento muy grande. Tenemos nuestros invitados, ¿no? Vamos a dar el me gusta para todos nuestros acompañantes en el día de hoy. Aurelio Castaño, Panelo, de Aranjuez, dice: orgulloso de nuestra raza caldense, extraordinario programa con nuestros talentos. Luzalied Osa Ramírez. Claudia Díaz Hernández, dice: mi Mauri, qué orgullo. Rodríguez presentes. Lucy Mendoza Urrea, maravilloso programa. Sandra Castaño, debe ser la flaca, seguramente, ¿cierto? Sí. Y Berenice Mora. Bueno, muy bien. Recuerden que estamos en una plataforma digital, este es un programa interactivo, donde lo que esperamos es que ustedes nos hagan preguntas y nos recomienden temas. Igualmente les recuerdo, para la próxima semana vamos a tener un tema interesante, vamos a hablar de varices, tanto desde el componente médico como desde el componente de la atención a las heridas que se producen asociadas con la insuficiencia venosa. O sea, que estemos preparados porque es un tema que es importante para todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Uno piensa que las varices son exclusivamente de las mujeres, pero igualmente afecta a los hombres y más a aquellos que trabajan de pie. Rommel, nuestro acompañante fiel, ahí lo estamos promocionando, recuerden que es uno de nuestros aliados y es una de las firmas que ha propiciado el crecimiento de este programa, de esta plataforma digital. Bueno, doctor Iván, le cedo la palabra. Interroguemos a este hombre para que nos aporte y para que todos los deportistas que están viendo y que van a ver tengan realmente unas metas y constituyan un conocimiento específico para que puedan de pronto trascender más en su ejercicio personal. Bueno, Mauricio, entonces ahora definitivamente un escenario que entra aquí a jugar un papel muy, muy importante es la preparación psicológica, la preparación mental frente a una disciplina que requiere la tolerancia, la perseverancia, soportar altos niveles de fatiga, de dolor, etcétera. Es muy importante para las personas que nos están viendo tener como una idea de cuáles son las alternativas que tiene un atleta, como el caso tuyo, para poder desarrollar y para poderse adaptar a este tipo de exigencia. Sí, definitivamente el tema mental es uno de los componentes que más pesa. Es un componente que yo he venido desarrollando durante todos estos 2-3 años. Ahorita, en estos últimos meses, lo he desarrollado de la mano del centro de MedSport, que es una clínica que trabaja conmigo, me respalda en todo el proceso, y de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene un centro de formación deportiva. Entonces ahí, con un grupo de personas y especialmente psicólogos deportivos, me han acompañado durante todo el proceso. Y como te decía, igual que la alimentación, esto es otro componente que se entrena. Y creo que es una de las lecciones que yo más he tratado de afianzar en mi vida, porque trasciende lo deportivo. ¿Qué pasa? Cuando uno abandona en el entrenamiento, pues por supuesto la tendencia al abandono se va afianzando.
Entonces cuando uno en el entrenamiento le faltan esos 20 minutos, esos 5 minutos, o esos 10 kilómetros, o esos 5 kilómetros que son el final, y uno abandona ahí y dice, no, ya me voy para la casa, está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor, estoy muy cansado, me duele esto. Si uno desde ahí, en la preparación, no empieza a fortalecer y a construir esos hábitos de que las cosas que empiezas las terminas, en la prueba no puedes pretender que vaya a pasar algo diferente. Sí, estamos completamente de acuerdo. Entonces, es como una mezcla entre una serie de técnicas que te ayudan a enfocarte durante la preparación y la competencia, y también unas condiciones que tú creas de manera personal. Cada uno debe crear como sus propios procesos de pensamiento durante estas jornadas, porque son muy largas. Normalmente las pruebas en las que he tenido la oportunidad de participar son jornadas diarias de 10 horas, eso es como el promedio. Ajá. Entonces no puedes pensar que durante 10 horas vas a estar aplicando una sola técnica psicológica, porque no es, o yo pues no tengo ni idea, no me da, o sea, yo no. Entonces lo que hago es saltar entre técnicas y temas personales. Ajá. Entonces yo puedo estar aplicando una técnica durante un trayecto y después empiezo a pensar en mi familia, empiezo a pensar en mi abuelo que ya no está conmigo, en mis papás, en Verónica, en mi abuela, y voy mezclando temas personales con técnicas. Ajá. Y eso me ha ayudado mucho a soportar esas distancias, pero siempre desde el entrenamiento. Primero en lo entreno, y después sí me exijo de esa misma manera en la competencia. Sí, claro. Y hago una pregunta para el doctor Iván. ¿Qué asociación hay entre la disciplina deportiva, que ya vemos que es rigurosa y que genera unos retos que se cumplen, y la disciplina convencional para lograr metas habituales, cotidianas? ¿Hay alguna asociación? Pues existen perfiles de personalidad que ajustan a cierto tipo de disciplina. Personas que tienden a ser muy rigurosas, a tener como un carácter casi que obsesivo, compulsivo, son las que mejor se adaptan a este tipo de rutinas. Entonces existen como unos perfiles. Uno en deporte ya está establecido que, dependiendo de los rasgos de personalidad, usted puede agrupar los individuos, por ejemplo, que practican, vamos a decir globalmente, por ejemplo, las artes marciales, ¿sí ves? Que tienen unos rasgos bien diferentes, por ejemplo, de un ciclista, que tiene una interacción muy diferente con otros compañeros, trabaja más en su bicicleta, está concentrado en lo que piensa y tiene una exigencia, con un contexto muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en el fútbol. Entonces, definitivamente existen unos rasgos psicológicos que van a determinar dónde se ajusta mejor el individuo. Eso está bien establecido. Yo ahí de pronto complementaría un poco lo que dice Iván, y es que ese es como el punto de partida, y estoy completamente de acuerdo. Hay ciertas personalidades que se ajustan a determinadas disciplinas y a determinados tipos de competencia dentro de cada disciplina, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del triatlón, que tiene diferentes tipos de distancia. Sin embargo, lo que yo sí he descubierto es que eso hay que complementarlo entendiéndolo como un hábito. Yo no soy el más rápido, no soy el más fuerte, por supuesto, ni el más resistente. Como les digo, casi siempre en esas competencias que escojo sé que voy a quedar o de último o de penúltimo. Ajá. Pues porque mi forma de verlo es que yo quiero convertirme en una persona que no abandona en la vida. Y ese es simplemente un escenario más. El deporte es un escenario más, pero lo aplico como empresario, lo aplico en mi vida diaria, pero se vuelve un hábito. Hay que construirlo como un hábito. Cuando uno lo empieza a practicar y a demostrar en las cosas pequeñas del día a día, va viendo que sí es posible mejorar ese hábito hasta que se vuelva algo muy fuerte en su personalidad. Entonces hay un punto de partida, y también hay que poner mucho trabajo para poderlo convertir en un hábito positivo. Ajá. Bueno, llevábamos 5 horas con una berría de la macha. ¿Qué pasó de ahí en adelante? ¿Cómo alcanzó a llegar? Ya sabemos que se acercó un alma caritativa y le dijo, si se sale, ya sabe lo que le pasa. Bueno, exactamente, en la casa arreglamos. Cuéntenos cómo fue ese desenlace. Ya estamos hablando de que esta travesía duró 10 horas y media. Solamente piensen ustedes, y yo digo en broma, si uno se cansa bregando a atravesarse la piscina de la Rochela. Solamente piensen en lo que es no solamente permanecer en el agua 10 horas y media, sino luchar contra la corriente y luchar contra el viento.
y de pronto mirar una que otra aleta puntiaguda que sobresale al lado. Entonces cuéntenos qué pasó en esas otras 5 horas y media. Cuando ya les venía contando esa llorada en la piedra, ya llevamos 7 horas. A la hora 5 fue cuando se retiraron los compañeros del equipo. Cuando logré llegar a esa piedra llevamos ya 7 horas, más o menos entre 7 horas largas. Ahí llevamos solo 12 kilómetros. Eso quiere decir que, o sea, llevamos 7 horas y media, 12 kilómetros, o sea, íbamos a menos de la mitad de la velocidad que deberíamos ir. Fue un momento donde entran muchos cuestionamientos porque la matemática no da, pues a esa velocidad jamás íbamos a lograrlo. Sin embargo, esa persistencia que se ha vuelto una parte de mí muy importante, más la ayuda de Verónica, en ese momento lo único que pensé fue, bueno, todavía hay luz, está de día, tenemos como nadar otra media hora, otros 40 minutos, hagamos el esfuerzo a ver qué pasa. Empecé a nadar, o sea, muy difícil, pues mandaba el brazo ahí como podía, fui avanzando muy lento, la corriente seguía en contra, pero un poco menos complicada, y eso de pronto me dio un poco de ánimo como para seguir un rato más. Después de una hora en esas circunstancias ya donde estaba empezando un poco a recomponerme y a respirar un poco mejor, el viento en todas las primeras 7 horas como estaba en contra, la respirada es muy difícil porque estás levantando la cabeza y normalmente la ola te está golpeando la cara, entonces tragas agua la que quieras. Después en ese momento ya íbamos como hacia la hora 8 y el capitán del bote me hizo una seña y me dijo como que miraras en una dirección, y cuando miré ya se empezaban a ver las islas, muy lejos, muy lejos, muy chiquitas, pero ya había una silueta al fondo que me llenó como también de energía, y nos pusimos todos un poco como a reflexionar, bueno, ¿será que se va a poder? Pues como, ¿quién quita? Vamos a hacerle un rato. Yo preguntaba cuántas horas de luz nos quedan, porque el corte era con la luz del día. Me dijo quedan 3 horas, 4 horas, no me acuerdo en ese momento cuántas horas quedaba. Me dijo, estás muy ajustado, pero sigue, que seguramente, pues, vamos a ver qué pasa, mejor dicho. Entonces seguimos, curiosamente, y esa es una de las partes que todavía me sorprende, no sé cómo mi cuerpo empezó otra vez a recuperar la energía y a recuperar la capacidad como física. Psicológicamente también se fue dando una tranquilidad mayor, y coincidió con que la corriente se fue volviendo más neutra. Ya no estaba a favor, pero ya no estaba en contra directamente, entonces se sentía el avance. Yo empecé a nadar y logré empezar a nadar a un ritmo casi de carrera, y estaba sorprendido, yo no entendía todavía cómo estaba logrando eso. Cuando llegamos en una de las paradas, el capitán del bote me dijo, bueno, quedan 4 o 5 kilómetros, estamos a 4 o 5 kilómetros, ya llegaron los otros 3, me informaron por radio. Yo le dije, ¿cómo así que los otros 3? Me dijo, sí, ya los demás se retiraron, eres el último que queda en el agua. Entonces yo dije, bueno, esto como que va a tocar llegar. Estábamos ahí, hablamos un rato, discutimos los tiempos, finalmente nos estaba dando el tiempo ya con lo que hemos recuperado, y empezamos a nadar con toda la energía que nos quedaba. Nadé mucho más fluido, llegué a un punto donde ya estábamos a menos de 1 kilómetro y se empezaba a ver cada vez más cerca. Llegó una de las jueces de la organización, para ella, pues verificando, llegó en otra lancha y me dijo, faltando más o menos 500 metros, 600 metros, me dijo, bueno, Mauro, ya esto ya está, tienes que llegar, toca cualquiera de las rocas y terminas. Yo estaba en una felicidad, yo no entendía todavía, la verdad es que fue ese momento, uno dice, bueno, ya se va a poder. Estuvo muy complicado todo el tiempo, pero en ese momento empezamos como a tener ya la certeza de que lo íbamos a lograr. Me dijo, toca la de la derecha, que es la que está más cerca. Eran tres rocas gigantes de pues, muchos metros de altura, y empezamos a acercarnos. Yo nadé con todo lo que me quedaba, volví a llorar, ya estaba llorando, pero de la emoción, ya ni veía, no oía.
veía muy borroso del cansancio, ya estaba 10 horas y media en el agua, y cuando me fui acercando, supongamos que tu mano es la piedra, me fui acercando, yo los oía en el fondo que me gritaban del ánimo, yo decía, pues, están ya de la felicidad, están todos gritando, y seguí, y resulta que pasé por el lado de una roca de 5 o 6 metros de alto y no la vi. O sea, estaba tan ido que yo no vi la roca, le pasé por el lado y seguí hasta la última, 200 metros, no sé cuánto, pues, pero no vi la roca gigante por la que pasé al lado. Entonces no me estaban gritando ánimo, sino toca la piedra, hombre, que ya llegaste. Y finalmente ya llegué al fondo, toqué la roca y eso es como un éxtasis increíble, se te borra todo. Entras como en un momento de paz y no es fácil de explicar lo que sientes ahí. Sí, definitivamente estos son escenarios atléticos que ponen a prueba la supervivencia prácticamente, ¿no es cierto? Una pregunta que queda aquí que puede ser muy interesante es, terminada la prueba, ¿cuánto tiempo notas que tu organismo necesita para volver otra vez al estado previo antes de la competencia? Esta prueba, yo cuando termino, la única energía que me quedaba la usé para sacar la bandera que la tenía enrollada en el traje, la bandera de Colombia, y para dejarla ahí en ese lugar que por primera vez un colombiano lo lograba. Y empieza un periodo donde es muy emocional, donde lo único que se te atraviesan son los recuerdos de todo lo que te tocó hacer para llegar ahí, las personas que te ayudaron, y empiezo, después de unos minutos, empieza un tema ya de hidratarse muchísimo, sí. Hay que comer muchísimo, sí. Y tratar de recuperar energía. Y una cosa que fue muy particular es que después de la prueba, durante la comida ya en la noche, cuando fuimos a cenar, estábamos todos así. Toda la noche sentíamos las olas. Así estuviéramos claro. en una silla de pie, Verónica caminaba contra las paredes, Andrés, nuestro compañero que estaba haciendo toda la parte de cámara, hasta el otro día, todo el día estuvo mareado, vomitó, no pudo casi que comer. El cuerpo entra en una situación muy difícil. Muy difícil. Hay unos temas físicos de los labios te quedan destrozados, la lengua destrozada, la garganta, son 10 horas como si estuvieras haciendo un enjuague con agua de sal, y el cuerpo se demora unos 2 días, como en esta prueba específica, más o menos 2 días en volver como a la normalidad. Ya estamos cerquita de la finalización del programa, creo que nos vamos a pasar 2 o 3 minuticos más, tenemos algunas preguntas. Por aquí hay unos saluditos complementarios de Sandra Patricia Gómez Montoya, Natalia Cueso, Fernando Flores, Sebastián Restrepo, el gato, que nos hace 2 preguntas, y Yadira Imbachi y Ana Rusinki. Todos lo están felicitando. Muchas gracias. Están resaltando y están diciendo, por ejemplo, dice Ana Rusinki, una cuñada mía, dice: Mauricio, admirable tu logro. Felicitaciones. Sebastián nos hace 2 preguntas. Primero le advierte que, Mauricio, eres un monstruo. Quiero saber psicológicamente qué te da fuerzas para seguir cuando sientes la fatiga. Y dice, ¿durante cuánto tiempo entrenó Mauricio y mediante qué tipo de entrenamiento se preparó? Y por último, Paula Andrea Arango Salazar lo manda a felicitar. Esas 2 preguntitas entonces para ir cerrando el programa. Como para hacer corta la respuesta, psicológicamente es todo un proceso, pero de fondo debe haber un porqué, ¿cierto? Debe haber algo a nivel personal muy fuerte que te impulse a seguir adelante. En mi caso es un tema muy yo lo siento, esta es como mi declaración de libertad. Para mí es un tema de no querer ser esclavo de mis límites. Eso es un propósito de vida que he tenido en este capítulo, y eso es lo que me ayuda a seguir adelante, y eso respaldado en un equipo de trabajo. Eso a veces parece que son deportes individuales, pero realmente es un equipo de trabajo. Sí. Está pues Verónica, que me acompaña siempre, está Will Vargas, mi entrenador, está mi familia, están mis otros entrenadores, una cantidad de personas detrás que siempre me ayudan. Para esta prueba en específico yo me preparé casi 7 meses,
pero venía del Ultraman, entonces no sé si arrancar de cero cuánto me hubiera tardado, Sí, pero claro. pues venía con un nivel importante que me ayudó a no arrancar de cero en ese momento. Fueron más o menos 7 meses de preparación. Yo creo que Ultraman, Ironman es poquito. Yo creo que es Superman más bien. Por la disciplina, por la constancia, por esa fuerza de voluntad, por todo lo que implica prepararse de esta manera. Discúlpenme por favor a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Queremos resaltar el valor de un colombiano, el valor de un manizaleño. Qué pena con ustedes un segundo. El esfuerzo, la preparación, la capacidad de mantenerse. Vamos con nuestra selfie para irnos despidiendo. A ver, una sonrisita a los tres, por favor. Al doctor Iván también un agradecimiento enorme. A ver, por acá. Repitámosla. Perfecto. Muy bien. A todos ustedes muchísimas gracias. Recuerden que nos vemos el próximo lunes. Vamos a tener un programa de insuficiencia venosa que equivale a decir varices. Vamos a hablar de las úlceras varicosas, de las loras. Vamos a hablar de cómo prevenirlas, de cómo controlarlas y vamos a mencionar los diferentes manejos médicos y quirúrgicos que hay en este momento. Mauricio, de nuevo, muchísimas gracias. Doctor Iván, muchísimas gracias. Sus Roberto, aportes no, no. fundamentales. A todos, un mi Dios le pague. Los esperamos el próximo lunes. Un chao, chao. Nos vemos Muchas gracias, en muchas mi región en gracias. vivo. Chao. Chao.